Buenos días, frikis de bien y otras personas no tan normales. Para que no haya quejas, en este vídeo aquí tenemos al gato, bien visible. Aunque seguramente se escapará en un momento porque no le gusta nada esto, ¿ves? Hoy vamos a hacer una cosa un poco diferente. En vez de hacer un unboxing, vamos a hacer un vídeo tutorial sobre cómo montar un sombrero de Akatsuki. Al Expo Manga voy a ir vestido de Deidara y necesitaba hacer algún detalle del traje que aportara un poquito más al cosplay. Entonces he decidido hacer el sombrero que llevan los Akatsuki. Yo he tomado las instrucciones de un tutorial que os dejo en la descripción, ¿vale? Podéis verlo aquí abajo y vamos a intentar seguirlo más o menos. Yo, como ya he dicho en vídeos anteriores, no tengo mucha habilidad con las manualidades, entonces ha quedado de aquella manera. Yo creo que el resultado es razonable, seguramente vosotros podéis sacarle más partido. Y vamos a exponer un poco, primero, las cosas que hemos tenido que utilizar para hacer la fabricación y luego entraremos un poco en lo que es el montaje. Primera cosa que vais a necesitar para hacerlo son 7 cartulinas. ¿Vale? 7 cartulinas que según el tutorial original podéis coger 4 de cualquier color y 3 de color madera. Yo recomendaría, si tenéis la posibilidad y el precio normalmente es el mismo, por lo menos en el caso de las que yo he comprado es el mismo, que las cojáis todas de color madera. Yo he cogido de este color concretamente. ¿Vale? Las cartulinas las vais a tener que recortar en el caso de la mayor a 50 centímetros de diámetro, con lo cual lo recomendable es que la medida sea al menos un poco mayor a 50 por 50. A partir de ahí, la medida que vosotros queráis no es un inconveniente muy grande porque las vais a tener que cortar en un círculo y lo que quede de los extremos no le vamos a dar un uso inmediato, con lo cual no es necesario que sobre concretamente de ninguna de ellas. En el caso del vértice del sombrero, para los que hayáis visto un sombrero de Akatsuki, en el vértice lleva una zona de color negro, no te comas el cojín, y necesitáis una cartulina negra. Esta es la que yo compré y esta es la zona que he tenido que cortarle. ¿Vale? Las medidas no las recuerdo exactamente, eso sí que lo tendréis que ver en el tutorial original que viene en la descripción, pero para que os hagáis una idea, con una cartulina de tamaño folio, suficiente. Solamente he utilizado esta esquina. Además de las cartulinas, vais a necesitar algo para unirlas. Yo he utilizado la cola blanca de manualidades de toda la vida. Es lo mismo que utiliza en el tutorial original porque es cola vinílica. El sombrero lleva una decoración con unas telas blancas. En mi caso concreto lo que yo he comprado es una funda de almohada. Comprad tela al corte. Yo en el momento en el que la necesité no había ninguno de los talleres de retales y demás abiertos y los sitios en los que vendían tela al corte era tela demasiado cara, entonces compré una funda de almohada, me ha costado 1,99 € y con la funda de almohada la he recortado y he hecho las tiras. Y lleva un decorado con un cascabel y un cordel rojo. La persona que hace el tutorial ha fabricado la decoración, el cordón, con cerámica o con arcilla. En mi caso concreto me he ido a lo sencillo y he comprado un cordón rojo en los chinos. Cuesta menos de 1 €, no os va a complicar demasiado. Además, en el extremo del cordón va un cascabel. Yo he comprado toda una bolsa, cuesta también 1 €, una cosa así, y un pompón. El pompón él lo fabrica con hilo. Los que queráis podéis hacerlo perfectamente, fabricarlo igual que lo hace él. Yo concretamente he comprado también los pompones. Venían dos y costaban unos 50 céntimos. Lo mismo, en los chinos no es muy complicado conseguirlo. Además, en el caso del tutorial original necesitáis una argolla para poder pasar el cordel por el borde del sombrero. Yo lo que he hecho ha sido practicarle un agujero en el borde y hacer simplemente un nudo en el extremo del cordel para que ya no atraviese el agujero, con lo cual se quede en su posición. Bueno, pues vamos a lo que es el montaje. Si soy capaz de editar el vídeo correctamente, según yo os vaya contando las partes que tenéis que utilizar, en este lado de aquí deberían aparecer las fotografías de cada una de las partes. No me atreví a grabar el vídeo mientras lo hacía porque seguramente iba a tener que rectificar en varias ocasiones, y así fue. Pero sí que he sacado fotos del proceso, entonces os las iré colocando en una ventana aquí al costado y así vais viendo un poco lo que son las distintas partes. Lo primero es cortar las cartulinas. Si las habéis comprado de colores diferentes, las cartulinas que forman lo que es el halo central del sombrero, lo que va a ser la base del sombrero,
Son 3 cartulinas del otro color que hayáis comprado, o si todas son de color madera, pues 3 de las de color madera, que debéis cortar en un círculo con un diámetro de 48 centímetros. Si no tenéis un compás que os permita hacer un círculo de ese tamaño, porque la mayoría de los compases de escritorio son más pequeños, no llegan a extenderse así, utilizar el truco de toda la vida, que es lo que he hecho yo, que es utilizar algo como vértice para clavarlo en el centro del círculo, tomar la medida del radio, 24 centímetros en este caso, atar una cuerda desde ahí hasta un lapicero y utilizar el lapicero para dar la vuelta. Mientras mantengáis el vértice en su sitio y la cuerda tensa justo a los 24 centímetros, el círculo os va a salir correcto. Yo en mi caso, como soy un poco torpe, pues no lo mantuve todo lo tenso que debería y cada círculo me ha salido de una medida distinta. A pesar de que además hice el primer círculo y ya luego los demás los hice con el molde del primero, lo que quiere decir que el primero no quedó muy bien. Quedó un poco elíptico, pero bueno, para el cumplimiento de su función ha sido suficiente porque además como queda en el interior del sombrero y el círculo exterior sí que lo hice ya correctamente, pues no ha habido demasiado inconveniente. Simplemente tendríais que ir, una vez que hayáis cortado todos los círculos, son 4 los que tenéis que cortar a esos 48 centímetros, los pegáis los unos a los otros con la cola blanca y en 20-30 minutos tendría que estar seco, pero el propio fabricante en las instrucciones de la cola ya pone que la máxima fuerza la alcanza a las 24 horas, con lo cual yo lo que os recomendaría es que una vez que los hayáis dejado pegados, lo dejéis reposar durante un día. Más que nada porque si esperáis los 30 minutos sí va a estar resistente, pero como lo tenéis que manipular y mover seguramente va a acabar desplazándose y al final se va a despegar. Si esperáis esas 24 horas, una vez que lo tengáis, la mezcla va a ser bastante sólida y ya notaréis que los círculos están muy sujetos los unos a los otros. Simplemente tendréis que trazarle uno de los radios, 24 centímetros, y cortar con una tijera desde el extremo hasta el punto central del círculo. Una vez que tengáis esto, lo que vais a tener que hacer es darle la forma de cono al sombrero, el típico sombrero chino. ¿Cómo hacéis esto? Pues sobre el corte cogéis los dos extremos del mismo y los vais solapando sobre sí. Tiráis de uno hacia el otro hasta que tenga la forma que vosotros queráis. Yo no tiré demasiado, lo introduje unos 2 centímetros, uno de los bordes sobre el otro, para que cogiera la forma del cono. Ahí le dais otra vez cola en la parte que se solapa, lo sujetáis. Yo lo que he utilizado para sujetarlo son pinzas, ¿vale? Para que no se desplazara de la posición, y lo dejáis otra vez secar. Esto podéis esperar las 24 horas de rigor, dependiendo del tiempo que tengáis, para hacer la elaboración completa, o con que le deis un par de horas ya va a estar en suficiente posición, porque de momento no le vais a dar mucho toque. Según el tutorial, lo siguiente ya sería hacer la parte de color madera que va por debajo de las otras, lo que sería el relleno para que se vea de color madera. Esta se corta a 50 centímetros, 2 centímetros más de diámetro que el anterior, y luego le hacéis lo mismo, un corte justo hasta el centro, en este caso de 25 centímetros, y se solaparía para encajarlo con el otro. Esto es lo que dice el tutorial original. Yo lo que os recomendaría es que hagáis el pegado de este círculo de 50 centímetros directamente con los otros. ¿Por qué? Porque si lo hacéis por separado, os va a pasar lo que me ha ocurrido a mí. Después tenéis que conseguir que la forma de cono de ese círculo interior sea igual que la del anterior. Es mucho más sencillo si pegáis directamente todas las cartulinas juntas, aunque vayan a distintas medidas. Cortáis los 25 centímetros contando desde el borde del círculo más amplio y vais a tener las otras cortadas a 24. Cuando hagáis el solapado van a quedar exactamente a la medida que tienen que quedar y ya no vais a tener que preocuparos de que encajen, ¿vale? Hacedlo como prefiráis. Si preferís hacer los dos conos por separado y luego encajarlos, también hay que tener en cuenta que una vez que has montado el cono vas a tener que encolar la parte interior del cono mayor, del que son las 4 cartulinas, y pegar el otro dentro. Y luego sujetarlo va a ser más complicado. Entonces, si tenéis alguna, podéis ponerle peso. Yo lo que hice fue ponerle peso en la parte que daba para abajo y poner pinzas a lo largo de todo el borde para que se mantuviera en su posición. Si en vez de seguir el tutorial hacéis esto último que os he dicho y pegáis directamente todos los círculos juntos, cuando hagáis el pegado de los bordes y le pongáis una pinza ya será suficiente, no vais a tener que hacer tanta complicación. Una vez que el cono ya haya quedado soportado, yo sí que esperé las 24 horas, como os decía, con un par en cualquier caso sería suficiente si tampoco os excedéis con la cola, porque el hecho es que pierda la humedad, que se quede seca. Lo que vais a tener que hacer es reforzar los bordes. Para reforzar el borde utilizaríamos una de las cartulinas que nos quedan. Vamos cortando rectángulos de más o menos esta longitud.
Eso ya depende de cómo vosotros lo veáis, lo suficiente para que abarque desde la cartulina mayor, la que hemos cortado a 50 centímetros de diámetro, hasta las de 48 centímetros de diámetro, para que las una a las dos refuerce la que está sola en esos centímetros que nos desbordan de las otras y que se sujete perfectamente al círculo interior. Vamos cortando esos pequeños trozos de cartulina y los vamos pegando todo a lo largo del borde. Esto lo que va a hacer es que sea más resistente, que no se doble con facilidad el extremo del sombrero. Yo lo que hice otra vez, una vez que las fui pegando todas, a cada una, según la pegaba, le iba poniendo una pinza para que se quedara en su posición. Esperé las 24 horas de rigor y a las 24 horas ya retiré las pinzas. El borde tenía una consistencia suficiente y ya no se doblaba, no se plegaba, y ya el sombrero como tal tenía ya la forma que tenía que tener. Lo que nos falta para que el sombrero quede en condiciones es darle un poco la forma de superficie de paja y ponerle el vértice. La superficie de paja en el tutorial original lo hace con una esterilla. Yo quise intentarlo con bambú. Lo que pasa es que es muy difícil, o para mí es muy difícil, colocar las láminas de bambú de manera que se vayan solapando correctamente a lo largo de la circunferencia, y al final lo que he hecho ha sido aprovechar la cartulina que me sobraba para hacer listas de esa cartulina y ir solapándolas para que queden con ranuras y parezcan más como paja. Antes de hacer este paso, lo que sí que vais a tener que hacer es las tiras de tela. Podéis hacerlo después, el problema es las tiras se soportan con grapas. Las cartulinas ya de por sí son bastante resistentes cuando has juntado las 4 cartulinas del círculo interior más la que pones después como para que las grapas atraviesen. Si tenéis una pistola de grapas o una grapadora más o menos grande, atravesará sin problemas. Si tenéis una grapadora de escritorio como la que tenía yo, pues le cuesta un poco atravesarlo. Entonces yo recomendaría ponerlas antes de poner las listas del borde, y también porque si las sobrepasáis con las grapas ya no va a quedar igual. En el tutorial sí que os pide que cortéis las listas antes, pero que lo grapéis también las listas de tela antes de pegar el borde del sombrero. Yo os recomendaría también seguir ese paso. Se cortan la tela blanca, si no recuerdo mal, a 4 centímetros de ancho y 23 de largo. Luego se tendrían que grapar a unos 6 centímetros del borde. Mi grapadora no llegaba tan lejos, lo he grapado un poco más cerca porque además no se dejaba desplegar, pero la distancia pues según vosotros la veáis. Si queréis que quede por encima del hombro vais a tener que cortarlo un poco más allá. Si queréis que os quede aquí, pues cuanto más interior mejor. Lo que sí que os recomendaría es que no lo pongáis demasiado cerca del borde de la línea de cartulina, porque entonces probablemente no sea lo bastante resistente como para soportarlo sin demasiado inconveniente. Una vez que hayáis cortado las tiras, como os decía, 4 centímetros de ancho, 23 centímetros de largo, las vais colocando de manera que quede un espacio mínimo entre ellas, y sobre todo teniendo en cuenta que tenéis que dejar la zona de la cara libre. ¿De acuerdo? Simplemente vais haciendo todo el borde, todo el borde, todo el borde, menos ese trozo. En el tutorial original os recomiendan que tracéis una línea por el interior del sombrero para ponerlas todas alineadas. Yo lo he hecho también. Esto lo he hecho a pulso, teniendo en cuenta el borde del sombrero, y no me ha quedado demasiado mal. Pero si lo queréis hacer con un compás también, o siguiendo alguna línea un poco más definida, pues hacedlo sin problema. Podéis medir desde el borde hasta el interior siempre una misma distancia, ir haciendo distintos puntos y luego ya los unís y os quedará correcto. Después de poner las tiras, como os decía, lo que vais a tener que hacer es colocar las listas que van sobre el sombrero, o bien, si compráis una esterilla de la textura que os parezca más adecuada, como dice en el tutorial, pues podéis hacerlo. Yo he cortado listas con la cartulina de color madera. Son listas de 2,8 centímetros de base en la parte inferior y 1,8 en la superior, para que nos queden igual que en el cono y se puedan ir solapando y quedando correctamente. Las listas tendréis que ir pegándolas en su posición, cada una superponiéndose con la anterior a lo largo de todo el borde del sombrero. Una vez que hayáis terminado de hacerlo, lo mismo, yo esperaría 24 horas, porque en este caso, como son muchas piezas separadas, si esperáis poco tiempo sí que es más probable que se acaben desplazando, que se deslicen hacia abajo, se deslicen hacia arriba cuando hagáis la manipulación siguiente. Con lo cual lo recomendable es que esté completamente seco, que no haya ninguna duda de que no se va a mover
lleguéis al paso final. El último paso de lo que es el montaje en sí del sombrero es colocarle el vértice. El vértice es el que se hace con la cartulina negra. Como os decía, yo no recuerdo exactamente cuál es la medida que lleva. En el tutorial de la descripción sí que os aparece cuál es exactamente esa medida. Tendréis que cortar el cuadro con la medida que os indica ahí y simplemente hacerle un corte desde cada una de las esquinas hasta el centro. Lo colocáis sobre el extremo del sombrero, sobre la punta del sombrero, y vais tirando de uno de los cortes hacia otro hasta que los unáis, que quede exactamente encajado en lo que es el vértice del sombrero. Cuando estéis contentos con cómo ha quedado, lo encoláis y lo colocáis ya directamente sobre esa parte superior. Tenéis que encolar los dos extremos que se solapan del vértice que habéis cortado, y también tenéis que encolarlo luego ya lo que es la punta del sombrero en sí. El vértice, aseguraos de que queda hacia la parte frontal. Digo esto porque en mi caso concreto, como soy muy torpe, pues lo he dejado ligeramente desplazado y he tenido que quitar un par de las tiras de tela que había colocado para que encaje con la parte de la cara, porque lo ideal es que en la punta del vértice quede delante de vosotros, o sea, que mire hacia el mismo sitio que vosotros. A mí me quedó ligeramente desplazado a la izquierda. Sí que lo había tenido en cuenta, pero no medí bien, entonces para que no os pase, vigilad cuando peguéis el vértice que efectivamente quede mirando hacia el mismo punto que habéis dejado sin telas. Luego ya simplemente nos faltaría fabricar el detalle del cascabel. Yo, como os decía, simplemente he usado el cordel, lo que he hecho ha sido pasarle el cascabel y el plumero por el extremo, lo he cortado a la medida que me parecía correcta, que es más o menos la medida que tienen las tiras de tela, y luego lo he pasado a través de un agujero en el borde del sombrero y le he hecho un nudo en la parte superior. Para que no sobrara mucho cordel, después de hacer el nudo he cortado el extremo, de manera que el nudo impide que vuelva a pasar a través del agujero y tampoco sobresale demasiado como para que estorbe. Os voy a enseñar cuál es el resultado final, ¿vale? Si puedo traerlo aquí. El sombrero ha quedado tal que así. La parte frontal es esa, como se ve ahí no tiene tiras. Vamos a separar estas. Ahí, y aquí está el detalle del cascabel. Como se ven, las listas han ido quedando superpuestas. Seguramente el acabado quedaría mejor con la esterilla, con algo de paja. Yo no encontré ninguna esterilla que tuviera la textura o el color adecuado para hacerlo. Y os quedan estas zonas sobresalientes. Si queréis las podéis cortar, yo se las he dejado porque así queda como más natural. ¿De acuerdo? Y el resultado final, esto lo voy a hacer para que os podáis reír tranquilos, es más o menos este. ¿Vale? Se sujeta solo, lo podéis poner más adelante, no os mováis mucho porque si no sí que se irá. Lo que podéis hacer si queréis es pasarle también un cordel haciéndole dos agujeros en la parte de aquí interior o simplemente grapándole un cordel para que os agarre aquí al cuello y con eso no se desplazaría. Pero personalmente yo creo que es suficiente con que quede soportado simplemente por gravedad, porque la forma del cono ya hace que se encaje. Y bueno, esto es el tutorial, espero que os haya gustado. Ha estado un poco inseguro porque a lo mejor debería haberme apuntado las dimensiones y todas estas cosas, y en el futuro hacemos más tutoriales. Igual que con todo lo demás iremos mejorando. Y pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muy buenas tardes. Una cosa fácil, sencilla y para toda la familia.